Vamos a dar lectura ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y su verso 32 hasta el 43. Ahí vamos a dar lectura en esta tarde, hermanos. Entonces dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tome su lugar, y que el Señor sea bendiciéndonos en esta tarde y poniendo su palabra en nuestro corazón. Tenemos ahora aquí, hermanos, ya de vuelta Pedro en las Escrituras, en Hechos, capítulo 9, verso 32. Hasta ahí llegó la historia de la conversión de Saulo. Ahora una vez más volvemos con Pedro. Y dice aquí, Pedro visitando a todas aquellas regiones, aldeas, ciudades, por la zona costera, cerca del mar Mediterráneo. Ahí estaba visitando y llegó a un lugar llamado Lida, y ahí encontró un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Miren lo que se encontró Pedro, hermanos, saliendo a él a visitar en lugares. Y no solamente él, aquí vemos, dice, Pedro visitando a los hermanos que habían creído en Cristo Jesús, por testimonio de los hermanos que salieron de Jerusalén, huyendo porque ya estaba la persecución. Pero ellos, a pesar de que lo estaban persiguiendo, ellos llegaban, donde llegaban, hablaban de Cristo. Porque esa es la buena noticia, hermanos, ¿verdad? Llegar a hablar las buenas noticias que tenemos que hablar. Eso es lo que Dios mandó a ellos, y eso es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. No ha cambiado. El Señor no ha dicho: descanse, ya no hablen de mí. No, el propósito del creyente es todavía seguir hablando. Hoy nosotros quizás hemos tomado pausa, hemos tomado descanso, ya no hablamos como deberíamos hacerlo, pero
hermanos, pedimos al Señor que nos perdone y que volvamos otra vez a hablar de Cristo. Los hermanos, donde iban pasando, iban dejando hermanos convertidos. Ahora Pedro iba también visitando a los hermanos, ¿verdad? Dándoles más instrucciones y pues los hermanos alegres por las visitas. Y ahí se encontró, dice, a Eneas, que ya tenía 8 años, pero seguramente también ya era creyente, ya estaba convertido. Y llegó ahí, y Pedro, como le vuelvo a decir, Pedro, pero con él estaba el poder de Cristo. Es decir, que Pedro y Jesús estaban visitando. Ahora me acuerdo también, Jesús mismo dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que cuando vamos a visitar, Él está con nosotros. Cuando hablamos, Él está con nosotros. Si nos persiguen, Él también va con nosotros. ¿Se acuerdan que la iglesia iba persiguiendo, o Saulo los iba persiguiendo? Pero Cristo, cuando le para a Saulo, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Es decir, que Cristo también es perseguido cuando un cristiano va. No solamente los cristianos se van de su pueblo y el Señor se queda ahí, no, va con nosotros. Qué bueno, eso es el amor de Cristo. Así es que por medio de las Escrituras estamos conociendo más y más lo que es el Señor con nosotros, lo que es Jesús con su pueblo. Aleluya. Entonces dice aquí, verso 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Aleluya. Mire lo que Pedro, el apóstol, llega a decir. Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo es decir, en griego, porque los que estaban ahí eran judíos helenistas, hablaban en griego. El nombre Eneas era un nombre griego, al igual que Dorcas y Tabita, eran nombres griegos. Entonces, Jesucristo es en griego, el significado es el ungido de Dios. Eso significa Jesús. En griego es el ungido, en hebreo es el Mesías. Hermanos, el ungido de Dios te sana. Y al oír el enfermo, el ungido, porque en ese entonces era muy conocido el ungido, es decir, como los profetas que eran ungidos por Dios con aceite. Ellos conocían bien cuando se decía el ungido, dice Pedro, el ungido de Dios te sana, Cristo te sana, aleluya. Y es por eso entendemos, hermanos, que Pedro visitando, pero guiado por Jesús. Jesús lo guiaba. Y cuando llega allí, lo ve a Eneas y le dice, él dice aquí, le dice al paralítico, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Es decir, 8 años que los otros hermanos le hacían la cama, ahora te toca a ti hacer tu cama. Levántate y arregle tu cama. Aleluya. Mire qué mandato de Dios, ¿verdad? Este no era de Pedro, era de Cristo Jesús. Levántate, ahora ya que los hermanos descansen, ahora tú te vas a mover por ti solo. Aleluya. Y el hombre dice aquí, y enseguida se levantó. Aleluya. Eso es, hermanos. A veces nos falta también algo que nos digan, levántate a trabajar. Es lo que se dice, hermanos. Y a veces uno, no, que estoy enfermo. No, ya es hora que te mueves. Aleluya. Y este hombre dice, se levantó enseguida y le vieron todos los habitantes de Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mira,
Gloria a Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Señor, hermanos. Esto es lo que venía haciendo Jesús, llevando sus evangelios, sus buenas noticias y sanando enfermos. Y entonces dice aquí, enseguida dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Lo quiero decir, Tabita es arameo y Dorcas en griego, así que ahí había gentes de diferentes idiomas, judíos, pero ya con otros idiomas, y por eso sus nombres eran diferentes, pero también oyeron los hermanos que estaban en Jope, que había sanado Pedro por el poder de Cristo, había sanado a un paralítico, y Lida estaba, dice, menos de 15 kilómetros de Jope. Jope está, ahora dice, está conectado ya con Tel Aviv. Así que son como 45 kilómetros de Jerusalén a Jope. Pero de ahora, como ya se pobló mucho, ya está conectado ya con Tel Aviv. Ahí está, ya no es Jope, ya es llamada Jaffa. Actualmente se llama Jaffa, 360,000 habitantes, ya es un poquito más grande que Stockton, ¿verdad? Entonces, ahí está ubicado Jope, que ahora es Jaffa, antiguamente se llamaba Lod, como decimos aquí Lodai, pero este se escribe como Lodo, y era un puerto. Ahí llegaban los barcos, ahí descargaban, y era era un puerto, ¿verdad? Muy visitado. Ahora pues ya es Jaffa. Así que, hermanos, ahí estaba Jope, ahora que es Jaffa. Cuando oyeron los hermanos que Pedro estaba ahí, y cuando esta enferma se murió, y se acordaron, ya la fama de Pedro ya estaba por donde quiera, porque Pedro, cuando estaba en Jerusalén, dice, todos los enfermos que estaban ahí, las ciudades cercanas, lo traían los enfermos y eran sanados por Pedro. A lo menos dice que pasara la sombra de Pedro y los enfermos eran sanados. Amén. Esto era el poder de Cristo en Pedro. Entonces ya los hermanos ahí oían eso. Entonces, cuando oyeron que estaba Pedro ahí, ellos creyeron, hermanos, miren, creyeron que Pedro podía venir con ellos y podría resucitar a Tabita. Entonces fueron, dice aquí, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Cuando falleció Dorcas, otros preocupados, ¿verdad?, en lavarlo y atenderlo, lo subieron en la segunda planta. Otros pensaron, vamos a llamar a Pedro. Y fueron y le dijeron a Pedro, no tardes en venir a nosotros. Y Pedro, hermanos, se vino. En ese instante se vino. Y cuando llegó, dice, a la casa, dice, levantándose Pedro, entonces fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea que Dorcas era una costurera y era también, hermanos, maestra, enseñaba a las hermanas, ¿verdad? Y las hermanas, según les mostraba sus ropas a ellos, quizás
tenía sus túnicas, sus blusas, lo mostraron y llorando, mira, esto es lo que era Dorcas. Ahora se nos fue y eran bastantes viudas. Y Dorcas no menciona a su esposo, quizás era soltera, pero trabajaba con las viudas, enseñándolas. Eso es, hermanos, hermanas, compartir nuestros talentos con los demás hermanos, ¿verdad? Para que haya, hermanos, dentro de la iglesia, hermanas sabias, prudentes y ocupadas en trabajar. Eso también lo dice el apóstol Pablo, que las hermanas, dice, que no sean chismosas, ¿verdad?, sino ocupadas, maestras del bien. Oigan, hermanas, aprenden cuando se llamen a enseñar a costurar, a hacer redes o morraletas o gorros, etcétera. Hay mucho. Pues ahí júntense a arreglarlas, y los que saben no duden compartir con las hermanas. Esto era Dorcas, y esto, hermanas, hermanos, que los hizo también a las viudas estar triste. Y cuando llegaron, pues le dijeron a Pedro, mira todo lo que hacía Dorcas cuando estaba con nosotros. Pero entonces dice, Pedro llegó y sacando, dice, voy a leer el 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aleluya. Aleluya. Así como lo querían ellos. Ellos deseaban que Pedro viniera ahí con ellos, y su fe de ellos creyendo que el Señor va a hacer misericordia de Tabita, porque la necesitaban, oraban por ella y lo necesitaban, y el Señor con su misericordia, dice aquí la Biblia, esta es una nota que encontré, ¿verdad? Aquí dice, Pedro se puso de rodillas, sacó a toda la gente que estaban ahí llorando, lo sacó y él se quedó y se arrodilló y oró. Pedro, hermanos, estaba haciendo lo que Jesús hizo. En una ocasión también el mismo Señor hizo así. Lo quiero leer en San Marcos, capítulo 5, 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús llegó, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es lo que Jesús dijo a la gente cuando llegó él y todos llorando y todo. Y Jesús les dijo, no ha muerto, está durmiendo. Pero es una palabra que Jesús use. Ciertamente la niña estaba muerta, pero para el Señor estaba dormida, porque también así llamen a todos los muertos, duermen, ¿verdad? Entonces, y la gente aquí dice, se burlaban de él, dice verso 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña,
y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aleluya. Mire, otro milagro que Jesús mismo realizó. La niña de 12 años ciertamente había muerto. Y el alboroto que estaba ahí, y Jesús sacó a todas, solamente entró con él el papá de la niña y la mamá, y los 2 discípulos. Y oró el Señor, levantó a la niña y los entregó viva. Esta misma enseñanza lo vemos que Pedro lo volvió a repetir. Cuando él llegó, dice aquí, en el versículo que estamos leyendo, dice, verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose a la niña, yo creo que él se volteó a orar para otro lado, y cuando acabó de orar, se levantó y se volteó a la niña, o a la difunta, y le dice, entonces le dice, y él dándole la mano, bueno, voy a leer a mitad del 40, dice, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria a Cristo Jesús. Esto es, hermanos, aquí vemos la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús prometió, a eso vino, hermanos, a dar vida. ¿Se acuerdan que dijo él, que dice San Juan 3:16? Porque de tal manera envió Dios a su Hijo único, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no se muere, va a vivir, tenga vida eterna. Y lo vemos, hermanos, cuando él estaba, ¿cuántos enfermos no sanaron? Paralíticos, muertos, sordos que no oían, oyeron, ciegos que no veían, vieron, les abrió los ojos, personas endemoniados que no tenían paz, no tenían gozo, no querían vivir, no tenían una buena vida. El Señor los devolvió esa paz, ese gozo, expulsando a los demonios. Esos hombres fueron otra vez sanos. Leprosos que estaban enfermos con lepra, y la lepra no les permitía vivir junto con su familia, ni aún en la sociedad, sino ellos vivían aislados. Pero el Señor, cuando vino, y los leprosos, me acuerdo de uno que la Biblia dice que eran 10 leprosos, cuando vieron a Jesús, se pararon de lejos y clamaron, pidiéndole al Señor que los limpiara. Y el Señor les dijo, váyanse y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, se dieron cuenta que ya estaban sanos, los 10. Y uno de ellos regresó a dar gracias al Señor. Así que, hermanos, vemos, todo esto es la obra del Señor Jesús. Pero cuando aún Él se va al cielo, después de resucitar, se fue al cielo, pero su obra siguió, hermanos. Ahora con los apóstoles, la obra siguió. Y sin duda, hermanos, la obra del Señor aquí mismo sigue, porque el Señor tiene aquí a su cuerpo. Todo aquel que ha creído es cuerpo de Cristo. Se convierte en cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo, hermanos, dice la Biblia, cuando se enferme uno o se duele uno, todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo le duele. Así que como somos cuerpo de Cristo, Cristo Jesús sane a su cuerpo, hermanos. Gloria a Dios, ¿me están escuchando? Aleluya.
hermanos, es necesario ser cuerpo de Cristo. Y cuando somos cuerpo de Cristo, pues tenemos, hermanos, ese privilegio de gozar de esos privilegios que Jesús puede hacer en nuestras vidas, solamente si creemos. Así como dijo Jesús al principal de la sinagoga, él venía corriendo porque cuando él se vino, su hija estaba a punto de morir. Y él dice, cuando llega ahí, por favor, Señor, venga a mi casa porque mi hija se va a morir. Y el Señor pues se iba a ir. Pero mientras, como había mucha gente, mientras hablaban con otro, cuando vino otro mensajero de la casa del principal, le dijeron, ya tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús lo alcanzó a oír y le dijo, solamente confía, cree en el Señor, tu hija no ha muerto, tu hija vive, aleluya, solamente cree. Y el hombre creyó, y cuando llegaron, la niña sí estaba muerta, pero el Señor la revivió, aleluya. Porque, hermanos, eso es el amor de Cristo, solamente eso es. Eso sucede, hermanos, porque Cristo nos ama, aleluya. Es lo que encontramos en la Biblia. Jesús dijo allá en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del maligno. Dice, yo he venido para que tengan vida. Para eso vino Jesús, hermanos, para que tengamos nosotros vida. Y vida en abundancia. Es lo que Él llama el Señor, hermanos. Nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Amén. Si de veras anhele la vida en abundancia, hermanos, pues alabe al Señor. Gócese porque el Señor está con nosotros. Aleluya. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras súplicas. Todo, hermanos, todo depende, hermanos, cuánto ama usted al Señor, cuánto cree en el Señor, cuánto confía en el Señor. Hermanos, estos hombres que mandaron a dos mensajeros llamar a Pedro, no los mencione que eran de Dorcas, pero ellos amaban a la joven muerta, pero creían en Jesús y confiaron en Pedro, que Pedro no iba a negar en venir. Confiaron en Cristo, que cuando Pedro venía, la muerta iba a vivir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Cristo da vida. Si uno no sabe si Cristo no da vida, hay duda. Pero sabiendo que Cristo a eso vino, a dar vida, con esa confianza, corre uno. Pero como ya no está Cristo, pero estaba su siervo, estaba Pedro. Entonces dijeron, también porque Pedro amaba a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el mar con Pedro? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Eso es, hermano, es un juramento que le dio a Jesús. Otra vez le vuelve el Señor a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Otra vez Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, entristecido, dijo, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Esto es un juramento, hermanos. Esto es lo que Pedro dijo a Jesús. Y por supuesto los hermanos creían que Pedro, al oír la noticia, no iba a negar. Y ciertamente cuando ellos llegaron, dice, no tardes en venirte con nosotros.
Y enseguida Pedro se levantó y se fue con ellos. Los mismos mensajeros que fueron a llamar a Pedro, con ellos mismos se vino. Y al entrar ahí, hizo lo que Jesús había enseñado a él. Sacó a todos para afuera y se puso a orar, se puso de rodillas, oró al Señor. Después de orar, yo creo que el Señor le contestó: sí, quiero que sane. Dele la mano y se va a levantar. Y Pedro se levantó y le dijo: Dorcas, el Señor te sana. Y cuando oye esta mujer a Pedro, abrió los ojos y lo miró, y Pedro le dio la mano y la levantó. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, Cristo Jesús hasta ahorita sana, salva, perdona pecados. Solamente que tiene que salir de nosotros esa fe, esa confianza en Cristo, esa confianza con sus escogidos, esa confianza con los que de veras están dispuestos a hacer la obra de Cristo. Pues, hermanos, cuando usted creyó en Cristo, usted dijo que ama al Señor, pues no se eche para atrás. El Señor, si usted lo ama, no dude también cuando el Señor le llama a usted, vaya, aleluya, porque el Señor nos quiere usar como iglesia, como hijos de Dios. Hermanos, hablamos las maravillas de Dios y Dios va a responder, porque Dios escucha, Dios tiene poder para poder dar vida aún a los muertos, resucitarlo. Gloria sea a Cristo, y a Cristo Jesús, hermanos, sea la honra y la gloria hoy en día y para siempre. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Cristo Jesús por todos sus milagros. Amén.